Así que quieres programar en Java. Creo que no te han dicho que para eso necesitas el JDK. Pero algunos CIDs lo incluyen en la instalación. Te mostraré cómo lo hacen los pros. Es normal no saber por qué tu IDE no permite programar en Java o incluso no poder ejecutar algún programa hecho en Java. A muchos les pasa eso. Hoy vamos a ver qué es el JDK y recorrer juntos el proceso de instalación. La versión corta es que es un SDK para Java. Un SDK es un Software Development Kit o un conjunto de herramientas de desarrollo de software que se instalan como un paquete y facilitan la creación de aplicaciones mediante un compilador, un depurador y otros componentes que veremos en otro video. Hay SDKs específicos para algunas plataformas. Por ejemplo, si deseamos desarrollar una aplicación de Android en la plataforma Java, se requiere el JDK o Java Development Kit. Yendo a la documentación oficial, tenemos que el JDK es software para desarrolladores Java. Incluye el intérprete Java, clases de Java y herramientas de desarrollo de Java, como lo son el compilador, el depurador y otras, que veremos también en otros videos, como mencionábamos. El JDK permite escribir aplicaciones que se desarrollan una sola vez y corren o se ejecutan en cualquier lugar en la que pueda funcionar la máquina virtual de Java. Mencionaremos la JVM un poquito más adelante. Las aplicaciones Java que se desarrollan con el JDK en un sistema se pueden usar en otro sin cambiar o recompilar el código. Y para ver un poco más sobre lo que incluye el JDK, vamos a la página de Geek4Geeks, donde se nos muestra este gráfico. Y aquí podemos ver que el JDK incluye el JRE y la JVM. Vamos a ver un poquito qué son cada cosa. El JDK, el Java Development Kit, es un kit que provee el entorno para desarrollar y ejecutar o correr el programa Java. El JDK es un kit o un paquete que incluye dos cosas: las herramientas de desarrollo, que provee un entorno para desarrollar tus programas de Java, y el JRE, que es utilizado para ejecutar el programa. El JRE o Java Runtime Environment es un paquete de instalación que provee el entorno para solamente ejecutar, no desarrollar, el programa Java. El JRE solo se usa cuando se desea ejecutar los programas Java por los usuarios finales. Es decir, cuando distribuyamos nuestras aplicaciones hechas en Java, los usuarios tendrán que descargar el JRE de la versión apropiada para poder ejecutar nuestras aplicaciones. Quizás te ha pasado con OpenOffice, que luego llegó a ser LibreOffice, con JDownloader o JDownloader, el gestor de descargas. Y luego tenemos la JVM o Java Virtual Machine, la máquina virtual de Java. Como vemos, la JVM está incluida tanto en el JDK como en el JRE y es responsable de ejecutar el programa Java línea por línea. Por eso también se la conoce como la intérprete o el intérprete. Si bien la versión 22 ya está disponible, la última versión estable de Java en 2024 es la 21 y esa es la que instalaremos. Es importante saber que necesitarás Windows 10 64 bits como mínimo para poder usarla. En la página de descargas de Java vamos a elegir el paquete aquí en la pestaña Windows x64 MSI Installer, el paquete de instalación de Microsoft. Una vez se inicia el programa de instalación, le hacemos clic en Next, confirmamos la ruta de instalación. Esto será importante tomar nota de él porque luego la usaremos en la configuración. Hacemos clic en Next.
Nos pedirá confirmación para instalar la aplicación. Y la instalación ha concluido. Nos ofrece hacer clic en Next Steps para acceder a la documentación, lo que siempre es buena idea. Hacemos clic en Close para finalizar este proceso. Llegó el momento de verificar nuestra correcta instalación de Java, pero antes necesitamos establecer el valor de una variable muy importante. Nos referimos a la variable de entorno Java Home. Debemos establecer una variable del sistema que nos servirá también más adelante en el proceso de desarrollo con Java. Esta variable indica al directorio donde el JRE está instalado en tu computadora. Es decir, toda aplicación hecha en Java o el IDE que utilices para programar van a ir a buscar las herramientas para ejecutar aplicaciones en Java en esta ubicación. Y la vamos a ir a buscar de la siguiente manera. Aquí puedes ver una serie de pasos para establecer el valor de esta variable de entorno, pero vamos a hacerlo un poco más sencillo. Vamos a abrir el menú inicio y escribir entorno y seleccionar editar variables de entorno para el sistema. Es importante que sea para el sistema y no la cuenta. En esta ventana seleccionamos variables de entorno. En la sección variables del sistema hacemos clic en nueva. Le damos el nombre de la variable, como dijimos es Java Home. Y en el valor para esa variable vamos a utilizar el path, el directorio, la ruta, que habíamos mencionado que era importante tener en cuenta durante la instalación. La copiamos y la colocamos aquí para el valor de Java Home. Aceptamos y se ha agregado aquí a la lista de las variables. Hay otra variable que opcionalmente podemos incluir y se llama la variable path. La variable path es una variable del sistema que el sistema operativo utiliza para ubicar los ejecutables necesarios para la línea de comandos o en la ventana de la terminal. Esto lo vamos a precisar en un momento para verificar la versión de Java que acabamos de instalar. Así que vamos a establecerla también. Son los mismos pasos, así que vamos nuevamente a esta ventana de variables del sistema. Y lo que vamos a hacer es hacer doble clic en la variable path. Vamos a añadir un nuevo renglón. Y el valor que le vamos a dar aquí es similar, pero no igual al anterior. Vamos a ingresar la carpeta bin del directorio de instalación del JDK. La copiamos, la colocamos aquí. Aceptamos los valores que acabamos de agregar. Así que estamos listos para usar un par de comandos en el terminal. Y usaremos la línea de comandos entonces, un cmd. Y aquí vamos a usar el siguiente comando. Java, espacio, version. Perfecto. Aquí tenemos la confirmación de que hemos instalado correctamente la versión 21 del JDK, que incluye el Runtime Environment y la máquina virtual, la Java Virtual Machine, la JVM. Felicitaciones por llegar hasta aquí. ¿Alguna pregunta sobre el video? ¿Algún comentario sobre cómo te fue siguiendo este tutorial? ¿Alguna sugerencia? La sección de comentarios espera. Si les gustó el video, denle me gusta, compartan y suscríbanse para más. Nos vemos en el próximo video.